Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para la audiencia. Muy bien, gracias, Andrea. Bueno, me alegro. Hoy, qué lindo tema el que nos traes a tu columna, el todo y sus partes, ¿no? Yo cuando anunciaba al comienzo, me pareció algo tan formidable que hayas rescatado a una gran pintora nuestra, a Petrona Viera, ¿no? ¿Qué es lo que se caracteriza, por qué se ha caracterizado esta gran pintora, artista plástica, que ha sido un referente, ¿no? Bueno, Petrona Viera, cuando uno se sumerge, diríamos, en el estudio de su obra, pero luego más aún en el estudio de su vida, sí, ¿sabés qué? Es tan sorprendente. Tal cual. Porque en un principio uno piensa en una persona que nació a fines de siglo. Ella nació en Montevideo en el mes de marzo de 1895. Claro. Y bueno, era muy común en esa época que las mujeres se dedicaran a las labores del hogar, claro, y también, bueno, como actividades artísticas, a la música, a la pintura, y Petrona no fue ajena a eso, pero naturalmente que en ella influyeron otras situaciones. Sí, le pasó algo de niña, desde muy pequeña, que afectó su salud, que quiero que nos cuente. Sí, justamente, bueno, vamos a situarla. Petrona era la hija de Feliciano Viera, que fue presidente de la República y que era abogado, y de su esposa Carmen Garino, de una familia salteña, bastante acaudalada, si se quiere. Claro. Y Petrona fue la primera de los 11 hijos. 11 hijos, mirá. 11 hijos, de los cuales 7 eran mujeres. Qué divino. Bueno, y en una entrevista que le hacen en Editorial Atlántida, dice que las 7 mujeres tenían alguna actividad artística, pero claro, la que descollaba era Petrona. Ya lo traían en los genes, ¿eh? Sí, indudablemente, sí. Petrona, que se llamaba así porque como primogénita le habían puesto el nombre de su abuela, Petrona Borges. Sí. Es una niña normal, pero a los 2 años sufre un ataque de meningitis, sí, que la deja sorda. Bueno, indudablemente a los 2 años todavía no había aprendido a hablar bien, por lo tanto se transforma en una sordomuda, ¿no? Claro, y eso le trae dificultades a nivel de aprendizaje, pero sus papás se ocupan de especialmente de su educación. ¿Qué hacen? Bueno, sabes que por eso te digo que cuando uno se sumerge en su vida es algo muy apasionante y además muy contradictorio. A ver. Hay algunos estudiosos de su obra, sí, que además incursionaron en su biografía, como Raquel Pereda, sí, que habla de que Petrona, bueno, sus padres se preocuparon de su educación y naturalmente contrataron a una especialista. En aquella época vivía en Montevideo, Madeleine Larnadó, o Larnaudy. Gracias por el recuerdo. No, bueno, Madame Larnaudy iba a la casa de Petrona, sí, y le hacía, diríamos, clases particulares,
Sí. Ya no solo de lenguaje de señas, que era especialista, Claro. sino también le enseñaba, un poco a mí me hacía acordar a aquella maestra que tuvo Helen Keller, ¿no? Ah, sí, tal cual. Bueno, y le enseñaba a la lectura labial Sí, y a hablar a través de los ejercicios de soplo, porque el sordo parece que aprende juntamente con el soplido que emite, además del movimiento, la persona que está claro. frente a él. Por eso, para que el sordo entienda el lenguaje labial, hay que Claro. estar frente a él. Bueno, le enseña eso. Sí, Todo eso que nos explica Raquel Pereda, sí, y que está sumida siempre en una soledad en su casa, sí. bueno, soledad entre comillas, ¿no? Porque con Sí, esa sí. cantidad de hermanos, Esa familia tan numerosa. realmente podía ser una micro sociedad, un microcosmos allí en esa casa quinta, donde hoy funciona la Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Claro. En 8 de octubre, era una casa quinta enorme en la que vivían todos. Claro, en el barrio La Unión. Sí, bueno. Sí, por ahí. No precisamente No es La en La Unión. Unión, no. No. Un poco antes de llegar a La Unión, en 8 de octubre, pero antes de llegar. Bueno, ahí por el Hospital Militar. Claro, era una quinta, igual lo que se decía en ese momento, una quinta de La Unión, no del Sí, barrio le llamaban actual. en esa época, En esa exactamente, época, claro. exactamente. Bueno, ella ahí tenía todo para observar, desde los mayores hasta los menores, porque tenía sus sobrinos, y entonces Claro. tenía, como te digo, ese microcosmos. Pero el hecho es que, por un lado, está hablando una de sus biógrafas, Sí. diciendo que estaba encerrada en ese mundo. Claro. Y por el otro lado, Blanca Villamil, otra de sus biógrafas, Sí. contradice totalmente. Dice que sus padres la llevaron al exterior. Naturalmente nadie niega a Madame Larnaudy, Claro. pero dicen que sus padres la llevaron al exterior y que buscando siempre la forma de una mejor educación, una mejor vida, diríamos, una mejor inserción en la sociedad, y que la llevaron a Buenos Aires, que la llevaron a París. Justamente en París era el lugar más destacado en ese momento en cuanto a la atención de los sordos y su inserción en sociedad, ¿no? Claro, claro. Entonces, de lo que dice una que fue educada puertas adentro, Sí. de la antigua Casa de los Viera, que, mira, ahora me estoy acordando que era a pocos metros de La Rañaga, así que el barrio Claro. La Blanqueada es hoy, Sí, ¿no? sí, sí. El barrio La Blanqueada de hoy. Bueno, dicen además que los padres no se preocuparon solamente de ella, sino que también buscaron, bueno, a través de la capacidad que tenía como político, la influencia Claro. que tenía, habiendo sido presidente y todo lo demás, bueno, que otros niños sordos cuyos padres no podían pagar un instructor privado, tuvieran la posibilidad de recibir cierta educación. Claro. Y entonces también le consiguieron becas a los niños para ir a Buenos Aires a tratarse. Claro. De manera que una dice una cosa, otra dice otra. No hay forma de tener una tercera biografía seria, diríamos, Claro. como para poder comparar. Pero lo que sí sabemos, y eso ha quedado a través de, digamos, de su obra, es que se dedicó de alguna manera al dibujo y a la pintura. ¿Cómo llega? Bueno, ahí no vamos a poder poner ninguna biografía que lo ponga en duda, ¿no? Naturalmente, eso es la coincidencia total, ¿no? Claro. Ahora,
ella empieza sus primeros trazos Sí. con Madame Larnaudy, Ajá. que eso casi nadie lo dice. Todos hablan del maestro catalán, Puig, De Puig. que sí, Puig a los 9 años comienza a darle clase Sí. y la introduce ya en el arte de otra manera. Claro, claro. Pero sus inicios fueron con Madame Larnaudy, Claro, que trataba de que se expresara de una manera... Claro, pero yo pensaba cuando escuchaba esto que tú decías de la biografía, de estas contradicciones que había, que en cierta medida una mujer privada del sentido auditivo logra expresar emociones y sentimientos de una manera fabulosa a través del arte, ¿no? Gracias a esa expresión es que ella se revela como una artista excepcional. Claro. Y que ella trasciende. Claro. Entonces... que ella, cuando ella empieza, ¿no, Carmen? Ya más grande, yo me estoy queriendo pensar en un Uruguay de la Belle Époque, de tiempos de cambios, de tiempos donde hay artistas plásticos como Juan Manuel Blanes, como Carlos María Herrera, como Carlos Federico Sáenz también, que eran muy coloristas, en fin, pero ella no adhiere a eso. No, ella se adhiere más bien, creo que un referente a Cunio, ¿puede ser? No precisé, bueno, sí, por supuesto, Cunio era planista también. Claro, pero no olvidemos, había un movimiento que le llaman el de la generación 98, sí, que en el cual participaban los planistas, que en un primer momento no eran muy bien mirados, porque la gente todavía estaba aferrada a ese clasicismo, a ese realismo en la pintura, ¿no? El trabajo de luces y sombras. Claro. Pero en realidad ese movimiento en 98 en el cual estaba Arzadum, estaba Cunio, y estaba Guillermo Laborde. Claro, su gran profesor, ¿no? Claro, su gran profesor, y yo diría, ahí hay cosas, por eso te digo que uno se sumerge en su vida y empieza a descubrir cosas y va uniendo un hilo con el otro, y de pronto forma una trama de la cual ni siquiera se imaginaba. A ver, ¿cómo es eso? A ver, vayamos por esa trama, ¿te parece? Bueno, mira, yo tuve la suerte, el privilegio enorme de ser amiga de Carmelo de Arzadum y de Micaela, su señora. ¡Qué belleza! Ellos tenían su casa en Las Flores, su casa de veraneo, pegada a la casa de mis suegros. Claro. Y eran tan amigos que no tenían separación, los fondos estaban unidos. Claro. Al frente sí había separación, pero los fondos estaban unidos. Estábamos mucho juntos. Arzadum era un hombre de una dulzura y de una paz absoluta, pero era muy parco, muy callado. Micaela era todo lo contrario. Claro. Y Arzadum era planista, por supuesto. Claro. Y tenía pasión por el juego también. ¿Pero qué juego? Jugué muchísimas noches con ellos, Fernando y yo jugábamos. La pasión de ellos era el Scrabble. Ah, el Scrabble, mira. Venía una francesa, Madame Bourgeois, que pasaba en verano con ellos. Claro. Y bueno, y ahí jugábamos todos al Scrabble. Tenían un enorme Scrabble en el porche del frente de la casa, que era un porche grande, cuadrado, amplio. Bueno, ¿por qué te estoy hablando de eso? Te estoy hablando porque Micaela alguna vez me comentó que Néstor era el hijo de Arzadum, que vivía en París y venía de vez en cuando, yo lo conocí. Néstor era homosexual, por supuesto que Micaela no me comentó eso, en esa época
no se hablaba de esas cosas. Pero era un gran artista también, se dedicaba a la escenografía. Uh-huh. Y me comentó que bueno, que venía poco porque ya habían muerto sus mejores amigos, en fin, a pesar de que había una diferencia de edad importante. Sí. Era íntimo amigo de Guillermo Laborde, con el cual habían hecho algunas escenografías juntas, porque Laborde no era solamente, no se dedicaba solamente a la pintura, se dedicaba a la escultura, a la escenografía. Dos de sus trabajos de afiches fueron el primero y tercer premio del concurso que se hizo para el año 30, para el primer mundial de fútbol. Claro. Entonces, Guillermo Laborde también era homosexual y tenía un amante, Luis Eduardo Pombo, que era un gran crítico de arte y que se había hecho muy amigo de Petrona Viera. Uh-huh. Al extremo que Luis Eduardo Pombo fue pintado y está en el Museo Nacional de Artes Visuales para quien lo quiera ver, una vez por Guillermo Laborde y otra por Petrona Viera. Claro. ¿Por qué yo traje a colación todo esto? No sé, te derivaste bastante. A ver, bueno, contanos por qué. Porque Petrona Viera, en una época en la que la homosexualidad era absolutamente despreciada y ocultada, diríamos, claro, sí. y en una época muy llena de hipocresía, muy pacata, ella era un espíritu libre. Claro. Ella había hecho una amistad, pero profunda, tan profunda que yo podría hasta sospechar que Petrona tenía de la admiración, tenía un cierto amor platónico por Guillermo Laborde, a pesar de que era íntima amiga de su amante también. Claro. Pero esto te está mostrando que no era esa persona que uno se imagina encerrada en su casa, sumida en su problema físico, diríamos, y que se expresaba solamente a través de la pintura. Claro. Ella no estaba muy unida a la gente de la generación 98, pero sí a un grupo más pequeño en el cual justamente eran los más, diríamos, liberales, sí. No en el sentido económico, político, sino liberales en el sentido de asumir una posición frente a la vida. Y a propósito de eso que estás diciendo, también fue una de las primeras mujeres en ser reconocida como pintora nuestra, ¿no? Sí, se la considera la primera. La primera, y además en hacer exposiciones no solo acá en Uruguay, sino también en París, en Buenos Aires. Sí. O sea, fue una pionera. Exposiciones con gran éxito, claro, ¿no? porque ya con lo que tú estás expresando, era una persona de una mente muy abierta, pero también era una avanzada, trasladémonos a lo que era la mujer en esa época, ¿no? Que, como lo decía Nelson Guerra en sus columnas los otros días, a esa altura la mujer estaba como sometida o resignada a hacer las labores de la casa, ¿no? Claro, es lo que yo decía hoy, y ¿no? tú lo decías también al comienzo. Se dedicaban, y bueno, hay alguna actividad que podía ser artística, entre comillas, que se podía hacer el bordado, claro, claro. Aprender a tocar el piano, a pintar, en fin. Bueno, ella era una morocha bonita, muy bonita, de grandes ojos oscuros, de mirada profunda, tenía una elegancia discreta, sí, y tal vez por su problema de audición se la veía como
como algo distante en su personalidad, cosa que no era así. Sabés que ese espíritu libre, por eso fue toda ese cuento, todas las anécdotas y todo lo demás, ¿no? Pero el tema de... fíjate que Luis Eduardo Pombo, y Sí. bien al caso, fue también amante de Henri Calet, que un día vamos a hablar de Henri Calet, porque merece una columna especial. Claro. Y Henri Calet, que era un escritor que estuvo en Montevideo algún tiempo viviendo y luego regresó a Francia, te das cuenta que ella tenía mucha relación con Francia siempre, Claro. ¿no? Es el que tiene esa frase final fantástica antes de morir, que dice: no me sacudan, estoy lleno de lágrimas. Claro. Mira qué frase, ¿no? Ahora, a ella... En ese ambiente, Petrona se movía como pez en el agua. Claro. No era esa persona que decimos solo de su casa, de sus sobrinos. Por otra parte, y digo porque casi todo el mundo lee la biografía de Raquel Pereda. Claro. Y sin embargo faltan muchas otras cosas. Y después te voy a decir más. También incursionó en su biografía una de las directoras de la Escuela de Sordos. Claro. Que dice que bueno, que Petrona pintaba con esa falta de expresión, casi falta de rostros, porque al ser sorda, ella estaba sumida en una falta de expresión. No es así. Pintaba así porque era planista. Claro, es planista. Porque Guillermo Guillermo Laborde la había introducido en su credo absoluto del planismo. Claro, ¿no? era una forma nueva, quizás esa crítica sea hecha desde un momento que se desconocía el planismo como una forma de arte, ¿no? Evidentemente. Entonces, pero quiero decir cómo la gente fue hablando de una Petrona, pintándonos, por decir así, una Petrona que tiene muchas facetas, pero ninguna podemos decir que es la verdadera, porque solo ella lo sabrá. Desde luego. Pero igual el arte de Petrona me parece que es un arte como íntimo, subjetivo. No sé qué opinas vos. Bueno, Petrona tiene la capacidad de hacer una pintura como la que vemos, con esa frescura de sus juegos, de los niños jugando, que además una de las cosas que interesante de mencionar es que ella se sumergía en sus juegos primero. Claro. Entraba en el juego, aprendía a jugar con ellos, con sus sobrinos especialmente, pero después empezó a ir a visitar escuelas, a ir a ver los recreos, a participar. No es esa persona oculta en su casa, ¿no? Claro. Bueno, la que iba con ella un poco le servía de lazarillo, por decirlo así, no era ciega, así que lazarillo no es la expresión correcta, pero bueno, la que le servía de guía era su hermana Luisa, que le decían Lucha. Ellos todos tenían un sobrenombre, sabes que a Petrona le decían Lala. Sí, pero hay algo que me pareció muy importante en su vida y que marcan un antes y un después, varios mojones de cosas que le suceden, y una es la muerte de su primer maestro de Laborde y otra es la muerte de su papá, que marcan en ella un antes y un después, cualquiera de estos dos hechos trascendentales, ¿no? Sí, cuando muere su padre, bueno, vamos también a situarnos que Petrona, gracias a las actividades de su padre, era una persona que tenía mucha relación con la sociedad, porque la sociedad venía a su casa. Claro. La casa de Feliciano Viera era una casa donde se hacían muchas reuniones, y no solo políticas,
muchas culturales, o sea que le traían la política, la historia, la cultura, la actualidad a la casa. Claro. Eso en la época que ella no salía mucho. En esa época ella pudo mamar desde el vamos, desde chiquita, toda una sociedad que desfilaba por su hogar. Claro. Bueno, cuando muere Feliciano Viera, indudablemente hay un crack en ella, no solo por la admiración profunda y el amor que tenía por su padre, un padre que a pesar de lo combativo, de lo político, de todo lo demás, era muy dedicado, y en especial a ella. Claro. Que era la hija más débil, diríamos, ¿no? Bueno, de ese buen poder adquisitivo que tenían, y de esa cantidad de visitas y todo lo demás, pasan a tener que vender la casa. Claro, y se mudan. Y se mudan cerca, se mudan a una casa en 8 de octubre, donde hoy está la escuela de sordos, que se llama Petronaviera. Claro. Y que bueno, que la impulsaron ellos, la escuela, se muda a una casa que además fue donada, porque esa casa se la donaron 2 amigos del padre, Seco Ilia y Civils. Sí. Fíjate en qué estado habrán quedado económicamente, que la casa la tuvieron que recibir en forma de donación. Una casa mucho más pequeña, en la cual ya no podía tener ese micromundo adentro, y entonces empezó a salir, salía con Lucha. Con Lucha, pero eso me parece que le da un plus a su obra, porque a partir de ese momento ella empieza a pintar las playas, cosa que no había hecho hasta ese entonces. Hasta ese entonces ella, a pesar de que adhería absolutamente al planismo, no adhería a los temas del planismo, porque el planismo, los planistas casi siempre, a pesar que Carmelo Garzón, yo le conozco cantidad de obras, inclusive con figura humana, inclusive de juegos, un carrusel muy bonito que pintó en París, por ejemplo, pero en general pintaban los planistas paisajes. Desde luego. Y ella, en un principio, no, ella se dedicaba a la figura humana, y hoy que tú me hiciste una pregunta y yo me fui por otro lado después respondiendo, quería volver sobre el tema de que así como ella pinta la figura humana con esa frescura de los niños, esos personajes que están, por ejemplo, muy, ¿cómo te podría decir? Con esa cierta inocencia de los niños en la pintura recreo, o con una concentración total, como en la pintura La Payanita. Y colores naturales, y además en los que las formas y los planos, y no hay casi claros oscuros también, ¿no? Eso es importante. Bueno, pero eso es lógico, porque es una característica propia del planismo, ¿no? Pero está bueno que lo distingamos, porque quizás algún oyente la gente no tiene por qué saber lo que es el planismo. Ahí está, por lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pero te quiero decir que junto con eso, ella es capaz de pintar a Pombo, como te digo, y a Clara Silva, también amiga, la poeta Clara Silva, con con unas expresiones totalmente diferentes, con una forma planista, pero en la cual, a pesar de la poca, del poco detalle que tienen los rostros, ella logra unas expresiones en las siluetas, en todo, que Clara Silva y Luis Eduardo Pombo pero así, clarísimo que es totalmente diferente a la pintura que hace de los niños.
Ella cambia, y volviendo porque ya estamos en los últimos minutos, Carmen. Bueno, entonces te digo me rápidamente. Me gustaría que redondearas porque hay un cambio en su pintura. Permíteme que te diga que cuando muere Guillermo Laborde, Sí. por eso yo pienso que ella debería estar, tendría esa admiración cercana al enamoramiento platónico. Sí. Esa es una crisis muy aguda. Tal cual. Muy aguda. Y a partir de ahí, ella abandona totalmente el tema, o sea, Sí. no abandona el planismo, sino los temas. Sí. Y bueno, pasa al taller de Guillermo Rodríguez, Sí. que la introduce en otro tipo de expresión. Guillermo Rodríguez no era planista. No. Y bueno, y ella entra primero a través del planismo con los paisajes. Sí. Empieza a dejar la figura humana, entonces los paisajes de Malvin, los paisajes de Costa Azul, donde tenían una casa y de familiar, Rocha también, ¿no? También de Rocha. Ella ya pasa al paisaje y luego deja, no lo abandona al paisaje, pero introduce algunas figuras humanas en el paisaje, como en aquella pintura que tú nombraste al principio en una de nuestras charlas, sí. Que es la de los niños remontando cometas en el Museo Nacional de Artes Visuales, que no es precisamente planista. Tiene algo de planismo, por supuesto, porque nunca lo abandonó del todo, pero ya está en la época en la cual había muerto Laborde y Guillermo Rodríguez la había introducido en Pero otro. descubre algo que no es capaz tan conocido, digamos, en estos días, pero que me parece algo que a mí me gusta mucho también en ella, que es la técnica del pirograbado. Justamente a partir de Guillermo Rodríguez y la xilografía. Claro. Que son extraordinarios. Te digo más, en este momento hay en el Museo Nacional de Artes Visuales una exposición de xilografías que yo recomiendo ir a ver. Y hay una xilografía muy famosa de ella, en la que justamente hay niños remontando cometas, que no es el mismo trabajo, la misma pintura, será el mismo motivo, pero sí hay dos varoncitos y una niña, igual que el otro trabajo de pintura. Pero bueno, lo que te quiero decir es que Petrona tenía, y con eso sí es que quiero cerrar, porque lo que pasa que hay tanto para hablar de Petrona Viera, que algo que ella decía, y que se refiere también al juego. Decía que el artista es o tiene algo de titán, pero de un titán que, sintiéndose celoso del creador, hace a ratos perdidos su propia creación. El artista es el niño que desmonta sus juguetes para hacer otros con los mismos pedazos. Y esto se lo dice en una entrevista que le hace Editorial Atlántida a Clara Sobremonte. Y la editorial la revista Atlántida de la Editorial Atlántida de Buenos Aires era una revista famosísima, que le hacía, sus entrevistas solo a gente muy destacada. Y eso que dice es algo realmente extraordinario, ¿no? Esa comparación. Bueno, y cuando es importante también rescatar que ella, con toda esa vida, tiene un álbum, y en ese álbum va pegando al mejor estilo de una niña de 15 de la época, que pegaban las fotos de los artistas. Bueno, ella va pegando todos los artículos que salen sobre ella, con una prolijidad. Es muy lindo de ver, se puede ver en
en una página del Ministerio de Educación y De Cultura. Educación y Cultura. Me parece... Ella muere de cáncer. Sí, eso es lo que la tiñe, en realidad su obra al final está teñida un poco por la enfermedad, ¿no? Exactamente, sí. Pero hay algo importante. Bueno, primero muere Lucha, su hermana preferida, de cáncer, y ella muere unos años después. Ella tiene cáncer, no dice nada, lo oculta, y cuando ya está muy avanzada la enfermedad, la operan de urgencia, pero apenas... Ya es muy tarde, claro. Es tarde, pero entonces cuando regresa a su casa, ordena todo y destruye parte de su obra. Fíjate, y clasifica el resto, porque realmente era una persona que sabía que iba a trascender. Claro. Es indudable, porque si no, no hubiera destruido parte de su obra, la que no le gustaba, ¿no? Además, murió ya siendo consciente y siendo la primera pintora uruguaya, o sea, eso ya lo sabía, ¿no? Sí, eso lo sabía, pero la trascendencia que tiene hasta ahora, fíjate, murió en el 60, claro. Y días antes de ser operada, ella dibujó un autorretrato tristísimo, que también está en el Museo de Artes Visuales, que lo pueden ver. Claro. Bueno, al regresar del hospital ella hace otro, igual prácticamente, pero con un semblante alegre. Bueno, se pudo ir en paz entonces. Se pudo ir en paz. Carmen, ha sido un inmenso placer. Se me fueron los minutos, lamentablemente me quedaría contigo escuchándote porque es un placer escucharte y te agradezco, como siempre, esta columna tan linda que compartís con nosotros del todo y sus partes todos los miércoles, y nos encontramos el próximo miércoles. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vivencias.